El día de hoy nos vemos forzados a hablar de lo que muy pocos nos te están diciendo o quieren que sepas. De hecho, bueno, no deberíamos ni siquiera poner en duda esto, pero sin embargo está pasando. ¿A qué es a lo que me refiero principalmente? A los milagros eucarísticos de los últimos tiempos que están pasando en nuestra iglesia. Ya se ha repetido la historia de la iglesia en el siglo XII. Ya se ha repetido también que hubo también en el siglo XVI, hubo varios milagros eucarísticos, varios, porque en ese tiempo había siglo XII y siglo XVI. En ese tiempo había mucho fervor eucarístico, claro está, pero también había muchas herejías, mucha apostasía. Parece que el Señor Jesucristo nos está mandando un mensaje muy claro, que pocos queremos descifrar o pocos se atreven a descifrar, y más en estos momentos. ¿Cuál es ese mensaje en resumidas cuentas? Que Cristo vive, que Cristo está presente entre nosotros y que sobre todo nuestra única fuente de salvación es la Iglesia Católica, claro está. Pero la joya de la corona, o lo más importante, es Cristo, Eucaristía. Y eso muchos, el día de hoy, no quieren que lo sepas y te lo quieren quitar. Esto es un hecho innegable. Cristo, Eucaristía, es lo mejor, lo más valioso que tenemos nosotros en la Iglesia Católica. Vuelvo a repetir, como lo dije al inicio, esto no debería estar en duda. ¿Por qué digo que no debería estar en duda? Porque no ocupamos nosotros ver ningún hecho extraordinario, como los que te voy a mostrar ahorita, para darnos cuenta que Cristo Eucaristía es verdadero Dios y verdadero hombre y está con todo su poder, con toda su divinidad, con toda su gloria, con todo su amor, completito en la hostia consagrada, en cada fragmento. Esto nosotros como católicos, si somos católicos, lo deberíamos de tener así bien, bien marcadísimo. Ni siquiera teníamos que discutir eso. Sin embargo, ha habido hechos todavía más extraordinarios en la Eucaristía. Y son los que te vamos a presentar y son los que casi no quieren que sepas. O de los que poco se hace eco, perdón, poco se hace eco el medio oficial o la formación oficial de la Iglesia Católica, la prensa oficial. Poco se hace eco. La iglesia, la prensa oficial del Vaticano, por ejemplo, hablan de la Pachamama, de fraternidad universal, de los pobres, de los migrantes. Claro que todo eso sí, pero de Cristo Eucaristía no te hablan. Es muy marcado esto. Se puede notar, vaya con que usted visite sus canales, basta con que usted visite sus canales y se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Sin embargo, Cristo se ha presentado en milagros eucarísticos en estos tiempos, en los últimos años, mandándonos un mensaje muy claro que pocas veces no queremos descifrar. Te voy a mostrar aquí unas imágenes que pude conseguir para ilustrar este importante video. Mira, en primer lugar, cómo se está tratando a Cristo Eucaristía en el Vaticano. Las imágenes allí están del Vaticano. Vea y mire cómo se trata a Cristo Eucaristía. Es una lástima. Es una lástima que se trate a Cristo Eucaristía de la forma en la que lo hace el sacerdote. Sin embargo, eso es lo que hay y así es como lo están tratando. Lo vuelvo a repetir, ahí está Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, con toda su divinidad. Pero han pasado cosas extraordinarias que el clero alto no quieren que sepas y te las voy a mostrar. Para ilustrar este video, vamos a ver este obispo. Mientras hacemos un recuento, este obispo se cayó su iglesia incendiada y solo encontró intacto Cristo Eucaristía. Fíjese muy bien cómo es el obispo y fíjese cómo entra a ver su iglesia hecha ruinas y mire cómo saca a Cristo Eucaristía intacto. Pero más allá de eso, escuche por favor lo que le vamos a leer a continuación.
Gracias al Santísimo Sacramento, el obispo y los sacerdotes se salvan de morir en un bombardeo en la catedral. En la era de las ideologías compulsivas de la investigación, que encontrarán placer exclusivamente en compartir las críticas, los fracasos la tristeza de la verbigeración de todo, de la omnipotencia cientifista. Algunas noticias parece que no merecen ser publicadas, y estas son los milagros eucarísticos. Sin embargo, existen porque el verdadero científico lo mueve la pasión por la realidad y por la verdad. Si eso nos mueve a todos, supuestamente, bueno, pues vamos a demostrar con cosas científicas, con actos científicos, que Cristo está vivo. Esto le dolerá a muchos protestantes, al Papa Francisco y a muchos más que no están muy seguros y convencidos de que Cristo está presente en el Santísimo Sacramento del altar con toda su divinidad y no es meramente un símbolo. Entonces se pregunta por qué decimos esto. Bueno, es que Cristo Eucaristía, según las leyes modernas del Vaticano y las enseñanzas modernas del Vaticano, es tratado como un símbolo. Y aquí se ve cómo se reparte como una galleta en el mismo Vaticano. Era el 20 del pasado mes de abril, en Sudán. El alto fuego seguía siendo incesable. Las armas bélicas llovían sobre la catedral María Reina de África. El presbítero y la puerta principal, el presbiterio, perdón, y la puerta principal volaron por los aires. Y con ello todos los vidriales de la iglesia entretaron parcialmente destruidos. El obispo Yuman Tube y Chiclet Ken Audley y otros sacerdotes rezaban ante el Santísimo Sacramento en la iglesia que estaba siendo atacada por los enemigos bélicos y sobre todo su alrededor. Y alrededor del área del sagrario, los armas y los objetos punzohirientes iban y venían en la iglesia de Sudán. Las personas clamaban un milagro. Fue entonces cuando sucedió. Sin lugar a dudas, la Eucaristía en la Iglesia Católica es mismo signo de contradicción. Ha habido un momento en la historia de la Iglesia en la que los milagros eucarísticos se consideraban fruto de una época ingenua, fácilmente propensa a fabricar prodigios. Los hechos hablaban, sin embargo, han declarado la ciencia, pero los hechos sorprendentes no han dejado de sucederse a lo largo de los siglos y en los últimos años, en particular con una frecuencia sin precedentes. Fue durante el siglo XIII cuando se registró el mayor número de milagros eucarísticos de cuantos han transmitido la historia. Un siglo rico en fervor espiritual que, sin embargo, al mismo tiempo fomentó las más terribles herejías, desde los valdenses hasta los albigenses y los cátaros. Fueron muchos las ideologías que difundieron dudas y mentiras sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Para superar las herejías, intervinieron los santos, los papas, los concilios, pero especialmente lo sobrenatural, aquellos signos misteriosos. Unos 15 sirvieron para restablecer la definición real de la Eucaristía. No eran fantasías, sino milagros confirmados por la misma ciencia. Entonces, como ahora, la Eucaristía continúa siendo signo de contradicción, como el mismo Cristo lo dijo. Y no puede no serlo, porque ¿cómo podríamos entender a Dios que se hace carne y sobre todo que se sacrifica por la salvación de sus hijos? Esto, sin duda alguna, socava a toda la razón humana y socava a todo el entendimiento de los seres humanos. Cristo, Eucaristía, ha mostrado que es
indemente a las llamas. Era la mañana del 13 de abril en el Thomas Akin, en el colegio de Tomás de Aquino, en Massachusetts. El capellán de Corpus abría la puerta para una hora de adoración eucarística cuando le dio la bienvenida una pared de humo negro. La iglesia recién removida estaba en llamas. El fuego que ya había destruido la sacristía se había propagado por todas partes. Solo faltó una parte de la iglesia. La capilla estaba recién modelada y contenía también el tabernáculo. Todo milagrosamente se salvó de las llamas, sobre todo Cristo Eucaristía se salvó de las llamas y de la destrucción. Eso no solamente ha pasado en Estados Unidos. Como puede ver la imagen aquí de este obispo, le pasa exactamente lo mismo. Todavía se podía oler el perfume, es algo que nos conmueve. Así que comentaba el arzobispo emérito de esa diócesis, el milagro se encontró cuando las hostias estaban perfectamente intactas. Un año y medio después del terremoto que asoló la región de las Marcas en 1916, el sismo había sepultado el sagrario de la iglesia de Santa María Asunta de Arqueta en Toronto. Lo encontraron 80 semanas después y aún conservaba las hostias consagradas a las que el tiempo no había alterado, perfectas, blancas, sin ningún signo de descomposición, como recién consagradas en el agosto del año anterior. Todo esto que le estoy leyendo, mi hermano en Cristo, son signos de diferentes lugares donde se ha mostrado Cristo Eucaristía de alguna u otra manera intacto y es como debe de ser, ¿no? Ahí nos redacta lo que pasó en Sudán, cuando por Cristo Eucaristía se salvaron los sacerdotes y el obispo de morir. Estaban siendo atacados de una forma bélica. También nos redacta el signo en Toronto, Canadá, donde hubo un terremoto y sacudió a la iglesia y destruyó todo. Y se encontró después, un año después, el sagrario y se encontró a Cristo Eucaristía intacto. También nos redacta en Massachusetts, donde se quemó la iglesia y solamente se pudo salvar el tabernáculo donde estaba Cristo Eucaristía. A eso no le pasó nada. Y como ve que también aquí las imágenes muestran la destrucción y a Cristo, el sagrario, el Santísimo Sacramento, no está, está intacto, queda salvado. Bueno, hubo otro hallazgo donde se encontró un músculo del miocardio en una hostia consagrada. Fíjese bien, se lo voy a leer a continuación. Las manchas rojas que estaban encarnadas en una hostia consagrada es un fragmento de un músculo cardíaco sometido a un grave estrés, como durante la agonía. Es lo que decretaron el Instituto de Medicina Forense de Wrocław, en Polonia. La Universidad de Medicina así lo decretó. En diciembre de 2013, el padre Simbra, párroco de la iglesia de San Joseph, siguiendo la recomendación litúrgica, se puso en agua una hostia consagrada que había caído en el suelo durante la distribución de la Sagrada Comunión para que se disolviera. Al cabo de 10 días se descubrió que la hostia no solo no se había disuelto, sino que se había formado una mancha roja en la hostia. Los expertos encargados de realizar una investigación científica tras un examen histopatológico determinaron que la mancha roja era del fragmento del músculo cardíaco sometido a un gran estrés como durante la agonía. Se realizaron test más exhaustivos y todos confirmaron que se trataba de una fibra del músculo cardíaco en estado de agonía. Es el más reciente de los milagros eucarísticos analizados por la ciencia y las circunstancias que rodearon el caso de la lógica son idénticas a los de otros milagros como los que se han repetido alrededor del mundo. Pasamos al milagro de México. Tenemos aquí un milagro que nosotros vemos en el momento de los jueves cuando hacemos la oración. Lo voy a mostrar a continuación y casi no se ha hablado tampoco. Mira, aquí tiene, por ejemplo, aquí, a ver, perdón.
Ahora, aquí está este milagro, aquí está este milagro. Esto fue en México, fíjese bien. Esto pasó en México 23 de julio del 2022. En la parroquia de Nuestra Señora del Rosario se estaba llevando a cabo la adoración eucarística. Alguien está filmando el momento de la que alzaba con un teléfono, bueno, alguien estaba firmando a Cristo Eucaristía en un teléfono móvil. La calidad del video es baja porque no se pretendía captar la custodia donde estaba Cristo Eucaristía. Cuando de repente se miró el movimiento de la hostia como si estuviera latiendo al ritmo del corazón, y esto casi duró 1 minuto. No solo el que grabó este video lo logró ver, sino todos los que estaban en la hora santa lograron ver este impresionante milagro de Cristo Eucaristía. Ahí, como usted lo puede ver fácilmente en la cámara, este video no fue editado y hay sacerdotes que dan testimonio de ello. Sin embargo, hay hechos en los que se ha visto frustradas los milagros eucarísticos por parte de las mismas autoridades vaticanas, mi querido hermano en Cristo. Hay arquidiócesis, por ejemplo, la de Hartford, que investiga últimamente la posibilidad de un milagro eucarístico. El domingo 5 de marzo del 2023, la iglesia de Santo Tomás, momento de la comunión, en la praxis había muy pocas hostias, cuando todavía quedaba mucha gente. Entonces el sacerdote volteó la mirada al copón y resulta que se multiplicaron muchas hostias. El sacerdote dice, Cristo se multiplicó solo, pero lo juzgaron de loco, nadie le creyó. En Manila, Filipinas, hay una conocida iglesia dedicada al niño Jesús, la venerada imagen del niño Jesús tiene 400 años y la iglesia que se conserva, pese al gran valor histórico, pues fue construida en 1732 por misioneros franciscanos. Sin embargo, el 10 de julio del 2020, un misterioso incendio la arrasó con todo o casi todo. Cuando se abrió el sagrario, la hostia consagrada estaba allí. Es el milagro más grande. Mientras buscábamos las estatuas, encontrábamos la hostia consagrada. Esto nos ha llevado a Jesús. Dejemos de llorar y levantémonos con más fuerza, ¿ok? Ellos en Filipinas, dejemos claro esto, ellos en Filipinas estaban buscando las estatuas, porque tenían una estatua del niño Dios de más de 400 años de antigüedad en Filipinas. Y entonces hubo un incendio que arrasó con todo. Las personas entraron asustadas, buscando la estatua, porque tenía un gran valor histórico, 400 años. Y entonces lo que encontraron fue la hostia intacta, el sagrario intacto, resistió a las llamas. Las personas se fueron para atrás y dijeron, wow, buscábamos una estatua y encontramos a Cristo Eucaristía. La hostia intacta, limpia, ni siquiera tiznada, ni mucho menos quemada. Cristo Eucaristía, dice, encontramos la hostia. Obviamente, esto es silenciado por altas autoridades vaticanas, mi querido hermano en Cristo. Son muchos los milagros eucarísticos en los últimos 10 años. En una nueva época de apostasía y herejía en la Iglesia Católica, lo cual nos lleva a hacernos una pregunta. La llamada a la fe en el único Salvador es tal vez un recordatorio como en el siglo XII de la Iglesia Católica. Son muchos los abusos en la iglesia, la apostasía. Mire usted aquí cómo es tratado Cristo Eucaristía. ¿Usted cree que si ese cura creyera lo que está dando en la comunión, diera así la hostia? No, Señor, no la diera. Antes prefiero morir que profanar a Cristo Eucaristía. La pregunta sigue en el aire. Es un llamado de Cristo a volver a Él. Como lo dije al inicio del pequeño video, no está en discusión el poner si sí o si no está Cristo en Eucaristía en la Santa Comunión. Eso eso no está ni siquiera en discusión. Lo que sí nos asombra todavía más, al menos a mí, es cómo Cristo sale de lo ordinario que es su hostia para mostrar signos extraordinarios, como para recordarnos, hey, yo estoy aquí.
Yo soy lo que mismo que nos dijo cuando estaba aquí con los apóstoles. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo estoy aquí y mira cómo me tratan. Yo estoy en la hostia y mira lo que hacen con ella. Darle perlas a los puercos. Mira lo que hacen con ella. Mira cómo me tratan. Yo estoy al frente de la iglesia, pero escondido en la comunión. No escondido, sino guardando silencio, discreto. Y mira cómo se portan. Es el momento, mis hermanos, voltear a ver a Cristo Eucaristía. Es Él el que está ahí. Es Él. No es un símbolo, es Él. Es Él el que está ahí en la hostia consagrada. Es Él. Y vuelvo a repetirlo. Mira cómo lo tratan. Las imágenes hablan por sí solas. Mira cómo lo tratan. Es Él. Su cuerpo, su divinidad. Y mira cómo lo tratan. Hermanos, en Cristo, hagamos conciencia de ello. Lo más que puedas. No rompas tu relación con Cristo. Búsquenlo a Él. Busquémoslo a Él. Él es el centro de la Iglesia Católica. Es el Rey. Es Dios. Somos la única religión en el mundo que tenemos a Dios tan cerquitas. Y que podemos dejarnos asimilar por Dios. No es correcto decir, yo recibo a Dios. No, Él me recibe a mí. ¿Yo cómo voy a recibir a Dios? No. Somos la única religión que puede sentir los brazos de Dios en este mundo. Somos la única religión que se puede unir en una intimidad con su Creador tan perfecto. Eso es lo que se le ha olvidado a muchos curas, cardenales. Creen que es un símbolo. Por eso dan la comunión a pecadores sin arrepentirse. Por eso dan la comunión a cualquiera, protestantes, musulmanes, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso pisan las perlas que van a volver contra ellos. En verdad, viéramos o entendiéramos con claridad lo que es cuando tú comulgas. Créemelo, que nunca dejaríamos de comulgar.